Buenos días para todos. Bueno, como ustedes lo sabrán, soy Sergio Seche, desarrollador de esta asignatura y entre otras cosas quiero el día de hoy comenzar introduciendo lo que van a ser estas píldoras de vídeo que vamos a encontrar a lo largo de los contenidos de nuestro curso de Factor Humano y Seguridad Vial. Vamos a tomar en cuenta algunos aspectos o conceptos altamente relevantes e interesantes también, que les van a ser de mucha utilidad, relacionados con el tema de factor humano aplicado a la seguridad vial. Vamos a hablar de temáticas de alto impacto, otras de interés y otras sobre los que más que conocimiento técnico necesitamos quizás un poco de debate, un poco de discusión o también de reflexión para nuestra propia vida y también para nuestra acción profesional, sobre todo en áreas como la criminología y las otras ciencias sociales y jurídicas. ¿Por qué? Porque esto es un concepto que diremos a lo largo del curso está muy relacionado con el factor humano aplicado absolutamente a todo, ¿vale? Bueno, pero para comenzar y hablar de seguridad vial y aproximarnos a este concepto de manera, digo yo, más acertada, la mejor idea quizás sea hablar un poco de historia, porque estoy convencido de que conocer la historia de una persona, de un fenómeno o de un concepto nos va a permitir tener una mejor perspectiva, más amplia, más profunda y más eficiente, pensando a futuro, sobre lo que ha sido la seguridad vial, por ejemplo, desde el día número 1 y lo que va a ser la seguridad vial seguramente algún día. Pero antes que nada, introduzcámonos en esos grandes acontecimientos históricos que evidentemente no son los únicos, pero quizás sí sean los más relevantes, que nos van a explicar un poco lo que tiene que ver con, bueno, de dónde nació la movilidad, el concepto de accidente o el fenómeno o los problemas relacionados con los accidentes y entonces por qué se inventó hablar de movilidad más relacionada con seguridad vial que con los accidentes. Es una perspectiva bastante interesante que, como lo decía, se ha movido bastante de un lado a otro a lo largo de la historia. Vamos a ver esos eventos que nos pueden resultar muy interesantes. Primero que nada, debemos decir que muchos autores sostienen, vamos a ver a la derecha una pequeña caricatura como para romper el hielo, en la que palabras más, palabras menos, vemos que el ser humano ha mutado de un medio de transporte al otro. Tuvimos primero el transporte animal, luego inventamos la rueda, luego lo hicimos un poco más grande, lo motorizamos y al final por diferentes dinámicas acabamos otra vez dándonos cuenta de que el único medio de transporte realmente permanente a lo largo de la historia hemos sido nosotros mismos. Pues efectivamente vamos ahora sí al primer gran acontecimiento y es que la movilidad ha tenido ocurrencia precisamente desde la historia misma, desde el inicio mismo de la historia del ser humano, que todavía sigue siendo indeterminado, por lo menos desde una perspectiva evolutiva. No sabemos con precisión cuándo comenzó ni cómo comenzó, pero seguramente podremos todos asumir por sentido común que siempre ha habido movilidad. ¿Por qué? Porque la movilidad desde el punto cero ha sido necesariamente un factor requerido para sobrevivir. Muy bien. Y entonces decimos, vale, existe la movilidad, ¿y qué es lo primero que se crea a partir de el hecho mismo de que nos movamos como individuos o como sociedad? Pues se crean los caminos. No hablamos de caminos para vehículos, hablamos de que cuando el ser humano se desplaza, pues de alguna manera encuentra que hay ciertas rutas que se acoplan más a sus necesidades y este ser humano pues empieza no a construir en un primer momento, pero sí a marcar caminos. Algo tan sencillo como un camino se empieza a constituir por el desgaste de la vegetación en donde el ser humano tiende a circular con mayor frecuencia y así tenemos las primeras carreteras de manera artesanal y quizás de manera casi no intencionada. Pero luego empezamos a tecnificar un poco más las cosas y tenemos la gran invención que revolucionó absolutamente la historia de la humanidad, por lo menos en términos de movilidad. Tenemos la rueda. ¿Qué nos dice la invención de la rueda? La rueda no se inventó para hacer coches, la rueda de hecho se inventó
con fines más relacionados con la supervivencia diaria. ¿Por qué? Porque permitía de alguna manera transportar más y mejor las mercancías y aumentaba la eficiencia de lo que vendría a ser el transporte de carga. Este fue el primer transporte de carga, básicamente. Inventamos aparatos que están basados en la rueda para mover, por ejemplo, lo que podrían ser los productos de los cultivos, las frutas, la carne, las materias primas, etcétera, etcétera. Y luego la rueda se empieza a convertir de alguna manera en un vehículo o una forma de establecer vehículos de tracción para los seres humanos y no solo para las mercancías. Tenemos las carretas, además del transporte animal que ya existía, por supuesto. Pues en este caso nos damos cuenta que hasta ahí todo va muy bien. Vamos obviamente con diferencias de bastantes siglos en el recorrido histórico, en la línea de tiempo. Estamos estableciendo la masificación del transporte, porque decíamos, la movilidad seguramente siempre se había masificado, pero la movilidad a nivel de vehículos o a nivel de animales o a nivel de carretas o carrozas o como les queramos llamar, pues efectivamente hasta ese momento no se encontraba masificada. ¿Cuál es el problema de la masificación? Pues básicamente que estas carreteras y que estos dispositivos que se utilizaban de alguna manera para movilizarnos pues podrían ya no ser suficientes o podrían traer interacciones problemáticas como las que seguimos viendo hoy en día como consecuencia del alto uso y, por ejemplo, de la falta de normativas que de alguna manera pusieran, digamos, claras las reglas para circular de una u otra manera. Entonces, pues en este caso decimos la interacción vial, sobre todo a través de animales o vehículos, se convierte en algo que es artificial en algún punto de partida para nuestra civilización y entonces surge algo que también pues evidentemente es muy problemático y sigue el día de hoy afectándonos, que son los accidentes de tráfico. Entonces tendremos que empezar primero a pensar en la rueda como ese gran evento que lo revolucionó todo, y a estas alturas de la historia estamos ya desligándonos un poco de lo que sería el concepto de la rueda. Ya estamos hablando precisamente de los viajes espaciales y la rueda tendría un papel, digamos, más residual, sobre todo hasta quizás los años 90, por decirlo de alguna manera, hablando de que en los 90 se empieza a plantear el uso de la tecnología, por ejemplo la tecnología aerotransportada a nivel masivo para movernos. Hablamos, por ejemplo, de que hoy en día pensamos en drones más que en vehículos terrestres, porque es que no da más el transporte urbano o el transporte terrestre, por ejemplo, para cosas como el transporte de pasajeros y el transporte de mercancías. Entonces, esto sigue y seguirá mutando más allá del concepto de la rueda o del elemento de la rueda como tal. Pero otra cosa importante, los vehículos es la segunda gran esfera de la cual vamos a hablar al menos tangencialmente en este curso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las condiciones de seguridad de estos vehículos que usaban las personas, por ejemplo, a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, realmente en la óptica de hoy en día dejarían mucho que desear y seguramente se dejarían muchas vidas de por medio comprometidas por los accidentes que seguramente para ese momento ya pasaban, aunque en una menor frecuencia. ¿Por qué? Porque el riesgo tenía una relatividad distinta y efectivamente ocurrían menos accidentes porque había menos motorización. Ahora, seguramente los accidentes eran relativamente mucho más letales que lo que son ahora. Otro factor importante, recordemos la seguridad vial como algo que seguramente tiene un recorrido histórico para atrás bastante amplio, pero también empecemos a pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque lo veremos en este curso. A lo largo de la historia, las dinámicas del transporte han supuesto una fuente de cambio fundamentalmente imparable. Es decir, en este momento estamos hablando precisamente de cambiar la rueda por lo que sería cualquier tecnología que pueda ser mejor que ella y que a la vez fortalezca la seguridad vial. Pero en todo caso, y por más tecnología que desarrollemos, el usuario final o el operador siempre va a seguir siendo un ser humano. Entonces, los factores humanos en la seguridad vial nunca dejarán de ser importantes, sino bien como el operador fundamental, al menos como beneficiarios, siempre la seguridad vial va a ser una necesidad que independientemente del medio de transporte vamos a tener que abordar, y ojalá lo hagamos desde una perspectiva científica o lo más científica posible. ¿Para qué? Para buscar soluciones. ¿Por qué?
porque incluso antes de la rueda ya podríamos decir que tenemos que empezar a pensar que la problemática de la accidentalidad vial en cualquiera de sus modalidades también siempre ha sido algo altamente prevalente. Ahora, cuando circulamos a mayor velocidad o en cierto tipo de vehículos, pues efectivamente más prevalente que cuando circulamos a pie. Pero en todo caso, siempre ha sido un problema ligado a la historia misma de la movilidad. Ojo, decíamos, tecnología y seguridad vial hacen esta fórmula que sea un fenómeno altamente cambiante, es decir, un fenómeno que va a seguir modulándose y modificándose, y entonces seguramente será difícil de generalizar. Es decir, no podemos decir que una sola solución mejore la seguridad vial en todo el mundo, o en todos los países, o en todos los periodos históricos. Eso sí, hay claves. Claves, por ejemplo, como para los conductores de coche utilizar el cinturón de seguridad, modular la velocidad, hacer caso de las normas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver también a lo largo del curso. Lo que no hay son soluciones definitivas que siguen pendientes por llegar, porque muchos gurús nos venden soluciones definitivas y nos damos cuenta de que en el mejor de los casos atacan partes muy sueltas o muy aisladas de la gran problemática, que es mucho más compleja, y de hecho muchos de ellos se centran sencillamente en las infraestructuras, en los coches autónomos y los vehículos y demás, pero no hacen demasiada referencia al ser humano o al operador humano, porque es altamente complejo y difícilmente abordable de manera integral. No obstante, eso no implica que no haya que hacerlo. Entonces tenemos la necesidad. ¿Y cómo se satisface esa necesidad? Pues a través de la investigación primero, y segundo de la acción sistemática. Es decir, acción sin investigación pues básicamente es aplicar B antes que A, y seguramente tendremos una pérdida sustancial de recursos, e investigación sin acción sería A pero no B, es decir, es tener un gran conocimiento pero no saberlo aplicar. Otro tema que fundamentalmente vamos a debatir a lo largo de este curso. Espero que les haya gustado esta primera cápsula sobre la seguridad vial a lo largo de la historia. Vamos a seguir hablando progresivamente con cada uno de los temas, de otros temas que puedan ser de bastante interés. La siguiente va a tener que ver con el concepto de accidente. Muchas gracias y les deseo un feliz día.